Sin necesidad de pelear. Seguimos. Ajá. Volvamos donde estábamos. San Lucas, capítulo 8, versículo, ya vamos en el 12, ¿verdad? En el 11. En el 11. Esta es pues... Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Maestro, ¿nos puede explicar y qué significa aquello que la semilla cayó a lo largo del camino? Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Jesucristo dijo, salió el sembrador a sembrar y una semilla cayó a lo largo del camino. ¿Y cuál es esa semilla? Los carismáticos, la que cayó a lo largo del camino. En los carismáticos que sí creen que la Biblia es palabra de Dios. Pero, que se la dejaron robar. Que creyendo que la Biblia es palabra de Dios, no la leen. Que creyendo que la Biblia es palabra de Dios, no tienen tiempo para gustarla y saborearla, y si la leen en las carreras. No hacen la lectura divina reposada de la palabra de Dios. El diablo se la roba. Pero no solamente los carismáticos, cualquier grupo de apostolado, cualquier sacerdote, cualquier obispo. ¿Por qué mete a los sacerdotes y por qué mete a los obispos? Porque Jesús dijo, vaya a predicar el evangelio a todas, y ellos son parte de las criaturas de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Observen esto. Viene el diablo y se le roba la palabra que es la semilla. Bueno sería preguntarse, ¿será que el diablo ya le robó a usted la palabra de Dios? No, a mí no me la ha robado. Perfecto, te felicito. ¿Hace cuánto fue la última vez que la leyó? O le lanzo otra. ¿Cada cuánto la lees? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? Esto es contigo. Jesús no se equivocó. El diablo sí le robó la palabra de Dios a usted. ¿Y por qué se la robó? Los de sobre de la piedra. No, niña, no. ¿Por qué se la robó? Oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué? Para que no crean. ¿Para que qué? No crean. Hermano, por favor, escuchen. Esto no lo escribí yo. Les aseguro que yo no había nacido. Yo nací en el 2000. Yo no había nacido. ¿Para qué le roba? ¿Para qué el diablo no le permite leer la Biblia? ¿Para qué saquen excusa? ¿Por qué les da sueño? ¿Por qué les da pereza? Para que no crean. En castellano, el diablo sabe que la fe brota de la lectura asidua o de la escucha asidua de la palabra de Dios. De ahí brota la fe. En castellano, otra vez, la fe no se compra, no se vende, la fe no viene en el Mercal, en Pedeval, en el CLAC. No. La fe se adquiere, nace. Eso no es una virtud teologal, sino fe, esperanza. Es una virtud teologal que brota en el corazón, en el íntimo, en la vida espiritual del hombre, cuando se acerca a la palabra de Dios con respeto y con fe, creyendo que es palabra de Dios y aceptándola tal cual es. El diablo sabe eso. Y el diablo dice,
voy a impedirle a los católicos que lean la Biblia. Y lo logra. Y tiene éxito. Porque no quiere que crean. Segundo, cuando usted lee la palabra de Dios, usted cree. Y si cree en la palabra de Dios, ¿cuál será su final? ¿Cuál será su destino? Para que no crean y se salven. Cuando usted lee la Biblia, usted logra tener fe y logra alcanzar la salvación. Esto sería muy lindo si no existiera el diablo. O esto sería muy lindo si el diablo no lo supiera. Entonces, como el diablo lo sabe, viene y le roba. Tan sencillo, tan sencillo. Como es una semilla, el diablo se la roba para que usted no la siembre. Por eso usted no la ha sembrado en su casa, porque el diablo se la robó. Por eso usted no la comparte con sus hijos, porque el diablo se la robó. Por eso no la comparte con su esposa o su esposo, porque el diablo se la robó. Fue sencillo. Y cuando usted quiere comenzar a sembrar la semilla, el diablo la chantajea o lo chantajea. ¿Cómo? Usted le dice, bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Si quiere, haga la prueba esta noche. Cuando estén todos reunidos, bueno, mire, yo fui a una enseñanza y el Padre Toro nos dijo que teníamos que leer la palabra de Dios. Petronilo, Pánfilo, venga, vamos a leer la palabra de Dios. Y llama a su esposo también. ¿Qué le va a decir su esposo? Esta fanática, esta se metió evangélica, esta que bichito le pecó. Nada, si quiere leerla usted. Usted no me va a obligar a los hijos a leer la palabra de Dios, a leer a la Biblia. No, venga, hijo, vámonos nosotros, vámonos. Como el niño es el macho y yo soy el macho de la casa y este es el que anda conmigo, usted no va a escuchar, somos tan locas. ¿O no? Hágalo usted, hombre, para ver. Usted que es macho, remacho, impóngase. Vamos a leer la palabra de Dios para ver si la mujer no le miente a la madre. Para ver si no se le vuelve una tigra toreada. A ver, hágalo, haga la prueba. Porque el diablo le tiene que robar a capa y a espada esa semilla. Y el diablo no lo va a permitir. Entonces, solo los que perseveran triunfan, alcanzan. Los cobardes dicen, no, yo mejor no me meto en problemas. Dejo mi hogar como está. Estamos muy tranquilos. Yo no voy a sembrar la guerra con mi marido, con mi mujer. Yo leer la Biblia es un problema. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Creen que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra. He venido a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. De 5 que hay en la casa, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra la hija, la nuera contra la suegra o no. Pero hay que mantener las cosas en paz. A don Satanás hay que dejarlo tranquilo, no hay que fastidiarlo, porque cuando uno lo fastidia, él se altera y se molesta. Pobrecitico, dejémoslo tranquilo. No hay que alborotarle el diablo que tiene la mujer por dentro. No hay que alborotarle el diablo que tiene el hombre por dentro. No hay que alborotarle el diablo que tienen los hijos. Mejor así, vivimos en paz. Y entonces Satanás cuelga una hamaca en esa casa y duerme feliz. Dormite, mi niño, que no hay nada que hacer. No leo la Biblia, tampoco mi mujer. Hasta me rimó, ¿verdad? Viene el diablo y le roba la palabra. Esa es la desgracia más grande que puede existir en el cristiano. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y el hombre le sale al paso y le responde. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
¿Ve que sí conozco? ¿Ve que si algo se me ha quedado de la Biblia? Y Jesús le dice, no basta. No basta dar el primer paso. Hay que dar el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Respiren profundo. Ahí viene el segundo. ¿Qué dijo Jesús? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Practica, vive lo que lees, hazlo, no se conforme con escucharlo, hazlo y tendrás la vida eterna. Bárbaro, bárbaro, haz lo que está en la Biblia y vivirás. Haz lo que está escrito y vivirás. Encárnalo. Póngalo en práctica, hágalo suyo. No importa que le parezca difícil, no importa que le parezca imposible. Si está en la palabra, yo lo creo. Admiro mucho ahí la renovación carismática. Algunos hermanos que han tenido el don de sanación, que existe, y que muchos no lo creen porque no leen la Biblia, me podrán decir si eso o no. ¿Cómo es que han adquirido ese don? Fácil, sencillo. Han leído en la palabra de Dios que Jesús sanaba a los enfermos. Han leído que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Se acuerdan de Marcos 16? 17, ¿verdad? Así, gracias. 16, 17. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados, ¿verdad? Y mire, y una cosa. Y llega y dice, yo quiero creer. Yo no creo, pero yo quiero creer. Y lo he leído tantas veces que Jesús lo hacía y que los apóstoles lo hacían. Y Jesús lo dice. Yo voy a orar por el enfermo. Y yo voy a orar. Si la iglesia me dice, no tiene permiso de poner la mano, no me importa, no me pongo las manos, pero oro. Señor, yo creo que tú puedes. ¿Cómo no va a poder? Hace 50 años de mí no existía nada. Y un día me creó de la nada, bárbaro. El mundo entero lo hizo con la sola palabra, Naguará. Qué grande eres. Y la Biblia dice que tú eres capaz. Y dice que lo que pidan con fe se le concederá. Yo quiero creer. Soy un pobre tonto, no creo, pero quiero creer. Y comienza a hacer el ejercicio de creer en el Señor. Y Dios le dice, toma, hay un regalito por haber creído. A lo mejor no es la primera vez, no es la primera, a lo mejor no es la segunda, a lo mejor la tercera sea la vencida. Y Dios le concede. Pongo un ejemplo. Y muchos de la renovación carismática saben de lo que estoy hablando. Cómo Dios se manifiesta a través de la persona que cree. Bárbaro. Yo lo he visto con mis ojos. Yo lo he experimentado. Yo no vengo a hablarles a ustedes de pamplinadas o de cosas que me contaron. Yo vengo a hablarles de lo que dice la palabra de Dios y que yo lo he comprobado. Me he dado cuenta que es así. Y hoy vengo a decirles, Dios no falla. Su palabra se cumple. Debemos creerla. Debemos acercarnos a Él a través de su palabra con firmeza. ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. Por eso Santiago 1, 22. Bueno, si quieres lo leemos desde el 21. Santiago 1, 21. Viene a mostrarnos la importancia de la palabra. Pero también el segundo paso. ¿Cómo me tengo que acercar? Santiago 1, 21. Que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
habi- Es 1.21. Está leyendo otra cosa que... Santiago 1.21. Segundo 21. Respóndanse. Capítulo 1, versículo 21. Aquí está, aquí. Ahora sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, Así es. Ahora sí, llegó donde era. por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Desechar todas las cosas malas. recibid con mansedumbre la palabra implantada, Reciban. Es una semilla que hay que recibir. Recibir. Y que Jesús quiso implantar, sembrar, el sembrador. Reciban la semilla impartida. Perdón, bueno, la palabra, lo mismo, ¿no? Reciban la palabra impartida. la cual No me corra. Otra vez. la cual Esa palabra, puede salvar. el diablo les roba la palabra para que no crean y se salve. Pero el que reciba esa palabra lo puede salvar. Repítalo. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Será verdad? No es eso lo que usted quiere, lo que usted opina, lo que usted desea, lo que usted anhela. No es eso lo que cree. Reciban la palabra, reciban con mansedumbre. ¿Es? ¿Con qué? Por lo cual. Mansedumbre. Reciban con mansedumbre. Manso, no sean soberbios. Mansedumbre significa como siervo le habla el Señor. Con sencillez le habla tu Señor. Recíbelo con sencillez la palabra. Porque si la recibe con sencillez, Él te va a salvar. Dios en este siglo XXI permitió una pandemia para que el mundo entero se diera cuenta que los cristianos no están leyendo ni creyendo en la palabra de Dios. Todas esas cosas que predican, con la pandemia se dieron cuenta que era de puro bla, 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 bla. Los cristianos no creyeron en Dios en pandemia. Creyeron en los hombres. Y los hombres le dijeron que si recibían a Dios, se morían. Cerraron las iglesias. El centro de acopio de la enfermedad y que mataba a la gente era la Eucaristía. ¡Qué bárbaro! Dios puso a prueba al pueblo y descubrió que su fe estaba por el piso, comenzando por la jerarquía de la iglesia. No había fe ni en los curas, no había fe en los laicos, no había fe en el mundo, no había esperanza de la vida eterna, que cuando uno muere va al cielo. Eso nadie quería morirse. No había amor, caridad, atender al pobre, al enfermo. Estuve enfermo y fuiste a verme. Pero eso era en pandemia, Jesús. Eso era fuera de la pandemia, Jesús. En pandemia no se puede hacer eso. El buen samaritano agarró al enfermo, lo cargó a sus hombros y después lo montó en su cabalgadura, lo cuidó una noche en el hospital. Pero no era en pandemia. Eso no era en pandemia. Cuando Jesús escribió el Evangelio era fuera de la pandemia. Y además no sabía que vendría pandemia. Porque si no hubiese dicho, cuando venga pandemia, esto no lo hagan. Murió la fe de los cristianos. Murió la esperanza. ¿Qué cuento de cielo ni que nada? Yo no me quiero morir. ¿Qué cuento de Dios que me pueda salvar? Aquí no hay Dios que me salve. ¿Y qué cuento de caridad? ¿Cuántos familiares y a lo mejor de ustedes mismos murieron solos porque sus hijos le abandonaron porque no tenían esperanza ni fe?
o no? Voy a pensar en voz alta. Gran pecado de los cristianos. Y si no nos arrepentimos de ese pecado y pedimos perdón a Dios, y si no recuperamos la fe perdida, vamos a morir como los animales, sin fe, sin esperanza y sin amor. Las 3 virtudes teologales. Los santos, cuando había una pandemia, decían: hagamos una procesión en la pandemia con el Santísimo o con la imagen de un santo para... Y Dios mostraba su poder y pasaba eso, sanaba y cuidaba. En pleno siglo XXI, nada de procesiones, nada de pedirle a Dios. Dios perdió el poder. Entonces ya todo se acabó eso. Se comprobó que el Dios de los cristianos es de este tamaño, así. Incapaz de cuidarlos, incapaz de sanarlos. Los que se sanaron de coronavirus no fue por Dios. Fue porque o porque Padre, disculpe. Yo en Socopó hice la procesión con el Santísimo Sacramento en plena pandemia y me dejaron solo. lo dejaron solo, claro. Claro, pero eso lo dice el Padre. Yo en Socopó hice la procesión con el Santísimo Sacramento y me dejaron solo. Eso lo dice el Padre. ¿Y qué dirá Dios, no?